Nos lleva a unas uniones que se nos hacen conocidas, ¿no? Esas campanas, campanadas, amor, bueno, ya hacemos esa unión, ¿no? En los que estamos aquí. Un tipo de escultura que estamos acostumbradas a ver en Euskal Herria durante el siglo XX, ¿no? Es un tipo de, bueno, un tipo de obra mediante una escultura abstracta como nos lleva o nos invoca a, bueno, a estos hechos del 3 de marzo, a este momento y a esas campanadas que debemos de tener en la conciencia o tenemos o que algunos no han tenido y otras sí hemos tenido. Bueno, pues el Imperio japonés junto a la Alemania nazi y la Italia fascista pues formó el eje, ¿no? Y bueno, tendríamos que viajar un poco al año 45, ¿no? Cuando, bueno, pues de alguna manera se cierra el frente de Europa, el frente oeste, ¿no? Cuando Hitler se pega un tiro, pero por otro lado pues quedaría el frente del Pacífico, ¿no? Y es un poco en este contexto en el que tenemos que colocarnos, ya que el 6 de agosto de 1945 salió un avión de Estados Unidos, ¿no? Que bombardeó Hiroshima. Se calcula además que entre Hiroshima y Nagasaki pues murieron unas 200.000 personas, la mitad pues bueno, por el efecto de la explosión, pero pues cuando pasaron días, semanas y meses, pues las quemaduras producidas por las bombas, los efectos que tiene la energía atómica, ¿no? Cáncer y demás, pues hizo que muchísima más gente, ¿no? Pues tuviese secuelas y muriese por ello. Y bueno, un poco después de explicar todo esto, ¿no? Diréis, ¿qué tiene que ver esto con el origami, ¿no? Y con las grullas? Pues bueno, al final el origami es una técnica japonesa que requiere, digamos, de concentración y de paciencia, ¿no? Bueno, nos hemos acercado también a otros conflictos, a otros contextos, que por ejemplo es el de Colombia, ¿no? Y no sé si se ve muy bien, pero cada una de ellas lleva un nombre, ya que están asociadas cada una de las mariposas a una persona. Esas personas son personas que han sido asesinadas tras la firma de la paz en 2016, ¿no? Vemos que en Colombia, bueno, pues años de conflicto armado, bueno, también de grupos paramilitares, la represión del gobierno, bueno, que son, bueno, contextos que los conocemos de alguna manera, pero que a veces se nos hace un poco complicado desde nuestra mente occidental también entenderlas y acercarnos a ellas. Vamos a acercarnos a un caso que tiene, ¿no? Antes mencionados, pues bastante que ver cronológicamente con el 3 de marzo, ¿no? Bueno, el Sáhara Occidental, pues en el proceso colonial, ¿no? Era una colonia del Reino de España, que bueno, a partir de los años 50 fue denominada provincia, ¿no? El rey Hassan II de Marruecos impulsó la Marcha Verde, ¿no? En principio, pues bueno, con población civil, ¿no? Tomando el Sáhara, y bueno, es un conflicto que sigue muy vivo, ¿no? Porque todavía a día de hoy, a pesar de que la ONU ha establecido que debe realizarse un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, pues todavía no hemos llegado a esa etapa, ¿no? Hemos traído esta melfa, ¿no? Que es un poco símbolo de las mujeres saharauis, que se utiliza, bueno, pues tiene un uso práctico, ¿no? Pues contra el sol, contra la arena del desierto, ¿no? En esa climatología tan dura del Sáhara. Pero bueno, también es un factor cultural, ¿no? Que muestra la identidad de estas mujeres y de este pueblo, ¿no? Del pueblo saharaui, florido, muy colorido, ¿no? Pero bueno, también se han utilizado pues para hacer denuncias de distintas masacres, ¿no? y vulneraciones de derechos humanos que han sucedido en Perú. De alguna manera tendríamos que situarnos en Ayacucho. Os voy pasando. En Ayacucho, situado, es una zona situada en el sur de Perú, ¿no? Pues bueno, de alguna manera allí nació un poco Sendero Luminoso, ¿no?
bueno, el Ejército Popular, ¿no? Como se llama en esa época, Fuerza Armada de Izquierdas, maoísta, pues que junto con otras fuerzas armadas tuvieron su relevancia, ¿no? Pues al igual que en Colombia, ¿no? Ejercer una represión brutal, tanto desde ámbitos del gobierno como paramilitares, ¿no? Al final no tenemos que olvidarnos de que de la operación Cono Sur, ¿no? Bueno, pues que Estados Unidos también impulsaba un control a favor de dictaduras militares de América del Sur, ¿no? Pero bueno, pues un poco los ejércitos y estos grupos paramilitares ejercieron una represión brutal en esas zonas, pues en Ayacucho, por ejemplo, en esas zonas rurales, ¿no? Y pues en Ayacucho existe un retablista muy famoso, Ediberto Jiménez, que es el que ha hecho estos dos retablos, estas dos cajas de San Marcos, ¿no? que vemos aquí. Bueno, tradicionalmente se han utilizado un poco los términos de, ¿no?, protestantes y católicos, pero nosotros creemos que no, es más adecuado igual utilizar términos de republicanos y lealistas, ¿no?, un poco para nombrar esas dos facciones. Y bueno, pues tendríamos que situarnos un poco a final de los años 60, en el contexto de las movilizaciones por los derechos civiles, ¿no? Este Domingo Sangriento, los paracaidistas británicos, ¿no?, el ejército británico llegó a Derry, y en un momento en el que se estaba produciendo una manifestación pacífica a favor de los derechos civiles, pues empezaron a disparar y mataron a 14 personas. Bueno, es un poco... Marchó Akiro tiene muchísima relación, ¿no?, con la asociación Bloody Sunday. También, pues en mi caso, ¿no?, yo cuando estuve en Derry, pues el museo que cuenta un poco la masacre de Bloody Sunday, ¿no?, me hizo bastante pensar, ¿no?, un poco pues con el tema de la iglesia, cómo debería ser, ¿no?, qué referentes tenían, cómo era qué cosas contaban, cómo las contaban y demás. Y bueno, es interesante también porque pone en jaque, ¿no?, podemos comparar dos modelos, ¿no? David Cameron en 2013 ¿no?, pues pidió perdón y aceptó el papel de represivo que había ejercido, ¿no?, el gobierno británico en aquella época. Y frente a eso, pues tenemos un poco el modelo de impunidad español, ¿no?, en el que, pues bueno, dicen que nadie tiene, ¿no?, que asumir que era otro gobierno, que no tenía nada que ver con el de hoy en día, ¿no? Y un poco, pues podemos, ¿no?, comparar esos dos modelos. Podemos ver en Gasteiz, en Errekaleor, incluso en Zaramaga, aunque, bueno, lo han quitado, pero lo van a volver a poner, ¿no?, pues murales que nos hablan de distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver 3 murales relacionados con el Bloody Sunday, ¿no? Aquí los 14 asesinados aquel día. También, pues este mural, ¿no?, nos habla de en 25 años todos los niños y niñas que murieron por culpa de las pelotas de goma solamente, ¿no? Como el pueblo palestino ha utilizado algo tan cotidiano y algo tan simple como las llaves, ¿no?, algo que llevamos todos en nuestros bolsillos, pero algo tan, bueno, que es tan significante como ese sentimiento de pertenencia, al territorio, a los hogares, al espacio, bueno, lo que decíamos, ¿no?, esa pertenencia a los territorios y a lo que todo el mundo construye en base a su hogar, ¿no? Entonces, algo tan simple como las llaves han sido utilizadas por el pueblo palestino en diversas ocasiones, y como simbología de la reivindicación de los territorios y de querer volver a casa, ¿no? Pero bueno, los queríamos traer porque, lo que decíamos antes, es un conflicto que todavía sigue vigente desde el año 48, el año del Nakba, y donde el Estado sionista de Israel, bueno, ¿no?, realiza esa ocupación de territorios, como tenemos este mapa que últimamente lo hemos visto mucho en prensa, en redes, de cómo es la evolución de esos territorios. Y bueno, no sé, le queríamos hacer también este pequeño reconocimiento. Bueno, tenemos estas dos representaciones, que no vamos a llamar obras porque no estamos en un museo tampoco, pero bueno, tenemos estas dos representaciones, así como los siluetazos y los pañuelos, ¿no? Algo que se nos hace, bueno, no sé, nos hace conocido, tenemos distintas referencias, pero bueno, vamos a contextualizarlas un poco en la Argentina del siglo XX.
Bueno, Argentina es un país enorme, que creo que no nos hacemos la idea de lo grande que es. Bueno, si habéis estado, pues os haréis la idea de lo grande que es, ¿no? Y empieza a organizarse de una manera muy militar, ¿no? Desde los pueblos hasta, bueno, los espacios de organización son muy militarizados y se pone en marcha, bueno, pues una militarización del territorio bastante impactante, ¿no? Mediante escuelas militares, mediante cuarteles, bueno, se crea ahí todo un tejido militar para el control del país. Todo esto, y lo que decíamos antes, relacionado con que, bueno, hay una oposición bastante grande hacia esta dictadura, hay una sociedad, sobre todo lo que decía antes, ¿no? En universidades, en las calles, hay una sociedad crítica, politizada y opositora a la dictadura, ¿no? Y en este momento, o bueno, cuando la dictadura se va asentando también, se dan las famosas desapariciones en Argentina, ¿no? Algo bastante impactante en la sociedad del momento, pero que ha perdurado también durante estos años, ¿no? Bueno, una de esas expresiones, o una de esas actividades, o una de esas manifestaciones son los siluetazos, ¿no? El siluetazo, como veréis, es algo tan simple como hacer una silueta de una persona, es la representación de una persona, ¿no? Mediante una silueta. Entonces, como algo tan simple, algo tan común, que lo puede hacer cualquiera, hasta el que se le da mal dibujar, toman la presencia en las calles de puede ser cualquiera. Entonces se empiezan a juntar en la Plaza de Mayo, que la Plaza de Mayo tiene un monolito, tiene una escultura en la mitad, y como en esos años de dictadura empiezan, bueno, a manifestarse como pueden, ¿no? Al principio dándole vueltas al monolito, bueno, pues buscando sus estrategias para que no sean represaliadas ellas también, ¿no? Y como eso nos recuerda también un poco al 3 de marzo, cuando las mujeres se organizaban y venían hasta aquí, hasta el centro de Gasteiz, y cómo se ponían a dar vueltas en la Virgen Blanca, bueno, cómo utilizaban las mismas técnicas, vemos a miles de kilómetros, pero cómo están unidas, o cómo hay esas similitudes también. El pañuelo blanco, decíamos también que tiene, se puede entender de diversas maneras, ¿no? Es verdad que como empezaron siendo las madres, las abuelas, el pañuelo blanco o la tela blanca estaba relacionada también con los pañales que utilizaban los niños, ¿no? Nos faltan nuestros niños, nos ponemos los pañales, y al principio eran tomadas también de, bueno, estas son unas locas, aquí estarán y no harán mella en la sociedad, pero cómo fueron también interpelando a la sociedad, interpelando a otras madres también, buscando esa complicidad, y cómo esos pañuelos blancos, ¿no? Han acabado siendo también un símbolo de verdad, de justicia, de esa pureza también de madres, de ese sentimiento, pero a la vez cómo han reivindicado y cómo han trabajado la memoria, y cómo han hecho la lucha por la memoria de estas mujeres, ¿no? Este fue el lugar en el que mataron a Pedro May, ¿no? Y en el que con su sangre pues escribieron la palabra justicia, ¿no? Solemos decir, pues bueno, que fue un poco el último grito de Pedro Mari, ¿no? El de pedir justicia, y también el primero del 3 de marzo, ¿no? El de acabar con la impunidad. Ya desde el principio pues hubo distintos intentos de alguna manera de crear un lugar de memoria, un lugar de reconocimiento, de señalización de aquel lugar, pero pues bueno, la policía iba y lo quitaba, ¿no? Al día siguiente, o bueno, cuando pudiese. Y es así, pues bueno, que en el año 84 sus compañeros de Forjas Alavesas, ¿no? Realizaron pues esta escultura del puño que se eleva desde el suelo, ¿no? Y pues bueno, con nocturnidad y la placa de Aranzábal. Eso es, la placa de Aranzábal. Entonces, pues esa noche fueron con cemento rápido, echaron el cemento rápido allí, pusieron la escultura, y como la policía al día siguiente no pudo quitarla, ha durado hasta hoy en día, ¿no? Así de fácil. Entonces también es una especie de justicia poética, lo vemos así, ¿no? Que en pleno año 84, ¿no? Pues ya pasada la transición, en plena democracia consolidada,
con mayoría absoluta de Felipe González, ¿no? Pues tuviese que hacerse esto con nocturnidad y alevosía, ¿no? De manera clandestina, pues para recordar un sitio, ¿no? Y cómo ese símbolo hecho por sus compañeros, por los trabajadores, de manera clandestina, se ha convertido ya en un lugar en el que hay codazos, ¿no? Para poner flores el día 3 de marzo. Bueno, pues es una especie también de justicia poética. Y nos habla de no olvidar, ¿no? De mantener vivo ese recuerdo de aquellos compañeros que asesinaron y de seguir con su lucha, ¿no? De seguir con esa antorcha que a ellos pues no les dejaron continuar. En esta otra pancarta del año 78 también vemos, ¿no? Pues que la lucha, un poco siguiendo con la misma idea, ¿no? La lucha obrera continúa, pero también nos habla de que exigimos responsabilidades, ¿no? Del modelo de impunidad, ¿no? Pues hablábamos antes de los juicios, demás. Bueno, pues hoy es el día en que todavía por aquella masacre, ¿no? Nadie ha pagado y hay una impunidad total. Sí,